continuación, entonces, vamos a escuchar a Norma Juliet Hernández, quien es la coordinadora de desarrollo curricular de Uniminuto Virtual a Distancia, que nos hablará un poco acerca de las guías y los microcurrículos. Norma Juliet es licenciada en Informática Educativa con estudios de especialización en Gerencia de Proyectos, ha desempeñado cargos docentes y administrativos en Uniminuto Virtual a Distancia. En la actualidad es la coordinadora de la Maestría en Educación y es la coordinadora de Docencia y Desarrollo Curricular. Bueno, primero aquí hablamos de lo que es el microcurrículo. El microcurrículo, pues como todos sabemos, es la información que se envía junto con lo que es el PSP para el Ministerio de Educación Nacional. Con esta parte es que ellos nos aprueban todo el contenido programático que nosotros vamos a dar en los diferentes cursos. En este microcurrículo encontramos lo que son las temáticas, la problemática de las asignaturas, donde también plasmamos todo lo que son las competencias para que los estudiantes dominen el tema y puedan desarrollarlo. También nos define lo que son los tiempos y los créditos académicos que nosotros vamos a desarrollar en esa asignatura. La guía, que es la que ustedes y los profesores manejamos diariamente o los días sábados, que somos los días que hacemos las tutorías, en esta guía podemos encontrar lo que son los criterios de evaluación, encontramos ya los periodos académicos, la justificación, los objetivos, todo lo que vamos a dar en el curso. Estas guías nosotros las compartimos a las diferentes sedes por medio de unos repositorios que ustedes pueden acceder por medio de ellas. Nosotros en la sede, ¿qué hemos estado haciendo en los comités curriculares? Hemos estado creando unas actualizaciones porque pues el decir de nosotros es que nosotros creamos las guías para lo que es Bogotá, pero las guías para las diferentes regiones pueden ser muy diferentes por los contextos, como lo que estaba hablando ahorita el profesor Hernán. Entonces, en los comités curriculares nosotros estamos accediendo a que las sedes hagan partícipes de estas modificaciones de estas guías. Pues me proponemos que podemos evaluar esta parte de la guía, esta actividad. Entonces, nosotros desde los comités curriculares podemos hacer esas reflexiones para que los coordinadores de la sede aquí en Bogotá puedan hacer los diferentes cambios. Me dice Pablo que desde el Comité Curricular de Psicología, él ha creado como un grupo de personas que han trabajado en el proceso. Entonces, hacer partícipe, y también los invito a que en las sedes promovamos que los docentes, que si quieren hacer algún comentario o algo, lo podemos hacer para ir mejorando, porque pues el hecho que nosotros les entreguemos la información a ustedes no es que nos sesguemos nosotros a lo que nosotros tenemos, sino que también recibamos información que ustedes nos puedan brindar. Hablar un poco acerca del modelo de las asignaturas. Nosotros tenemos asignaturas de 8 y 16 semanas. Esas asignaturas de 8 semanas nosotros las manejamos aquí por momentos. Sé que en algunas sedes es semestral. Nosotros aquí manejamos por momentos las asignaturas de 8 semanas, en las cuales tenemos aproximadamente entre 7 y 8 actividades para estas asignaturas, y la de 16 semanas sí manejamos unas actividades entre 13 y 15 o 16 actividades por semana. Entonces, en un ejemplo, la de 16 semanas que nosotros tenemos, y la tenemos 100% virtual, es la Cátedra Minuto de Dios. Y tenemos un ejemplo acá de una asignatura de 8 semanas que es Gestión Básica de la Información. Nosotros esta asignatura la tenemos ahorita con lo que son apoyos tutoriales, ¿sí? La teníamos anteriormente virtual, pues ahora tenemos algunos apoyos para poder suplir esas necesidades de los estudiantes, ya que esta es la asignatura que le ayuda al estudiante con todo su proceso de formación virtual. Nosotros estamos haciendo un ejercicio especial en Ibagué de revisar las guías.
válido todo lo que hemos hablado y casi que cuando estuvimos en la mesa de trabajo coincidimos que vemos que existen algunos vacíos en la malla curricular y que tenemos que empezar a resolverlo porque vuelvo a la pregunta que varios han hecho, ¿qué tipo de profesionales son los que vamos a sacar? Nosotros, por ejemplo, en Ibagué tenemos 1.200 estudiantes y vamos en séptimo, entonces sexto, entonces calculen, y cada semestre se matriculan 300, 400, entonces es la carrera más famosa de la ciudad, pero entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con tanta gente y qué calidad de profesionales son los que estamos sacando? Cuando nos detenemos a revisar los microcurrículos y cuando revisamos las guías más en detalle, nos damos cuenta, por ejemplo, que el objetivo está mal diseñado, probablemente que la actividad no tiene nada que ver con el objetivo y que los temas menos, una cosa así, la evaluación tampoco corresponde. Entonces decimos nosotros, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú acabas de decir, que fue lo que me pareció más importante, que podemos hacer la revisión y la reestructuración desde la sede, ¿no? Si eso es así, pues digo yo que ya, ¿no? No. Bueno, No, no, pero no. entonces te termino la pregunta. Entonces ese era como un intento para que me dijera que sí. Pero entonces la pregunta real es, por ejemplo, ya vamos llegando a séptimo semestre y no tenemos las guías de los muchachos de séptimo, o no las he buscado por donde es, pero no tenemos las guías. Y ya estamos llegando a unas asignaturas pues cada vez más profundas, se supone más específicas, más de la disciplina. Estamos en junio terminando y no tenemos las guías. Entonces mi pregunta es, ¿dónde están y qué vamos a hacer con esas guías que ya hemos revisado y que vemos que tienen tantos vacíos? Bueno, yo no dije que las sedes reestructuraban, que las sedes en los comités curriculares pueden hacer partícipe de esos cambios. Cuando están en los comités curriculares es proponer, porque es que es algo que tenemos que hacer en conjunto. O sea, es algo que salió de Uniminuto Virtual a distancia, pero la propuesta es que ahorita las sedes hagan partícipes de ese cambio y de ese proceso, ¿sí? Si tenemos alguna guía que necesitemos o que vemos la necesidad de modificarla, es en el comité curricular que se llega al punto y se dice, necesitamos mirar esta guía porque presenta X, Y, inconsistencias y justificación. Entonces, ya el decano les dice, vamos a trabajar en este o en el próximo comité curricular la guía de biología, un ejemplo. Entonces, en el siguiente comité curricular se enfocan todas las sedes con las propuestas que traigan de la guía de biología, revisar esa guía, revisar los objetivos, revisar las temáticas, los contenidos, las rúbricas, la evaluación, los criterios de evaluación. En ese momento es que se trabaja eso. La otra pregunta, el repositorio. Nosotros teníamos anteriormente un repositorio que estaba en especiales. Como la plataforma de especiales, con tanta cosa que tiene, se vuelve en ocasiones muy pesada y muy dispendiosa para trabajar, el director de campus nos ha creado una nueva plataforma para subir esas guías. Eso ya se envió. Inicialmente se enviaron a los vicerrectores, a los directores académicos de las sedes. Si por X motivo no se le han hecho llegar a cada uno de los directores, ya las personas del equipo de Pablo tienen la información, la ruta para llegar a ese repositorio con el usuario y la contraseña. Yo quisiera dar un aporte desde estudiante que soy. Pertenezco a la Uniminuto Regional Sur, en Los Sauces, y lo que nosotros vemos, bueno, el problema con guías y todo eso, nosotros la miramos y las temáticas que hay para desarrollar realmente es muchas temáticas para los créditos que hay por materias. Se corre mucho, o sea, el docente, si quiere explicar todos los temas, o sea, corremos casi que a 2 temas por sábado y hay materias que por lo menos nosotros vemos a 2 créditos cuando creeríamos sería conveniente verlas a 3 créditos. Neuropsicología, realmente si tú me preguntas, las vimos en tercer semestre y ahorita de mis compañeros, ¿cuántos logramos un aprendizaje realmente en esa materia? Creo que es muy mínimo, porque corrimos viendo esa materia. En pruebas psicológicas, ¿cómo va a creer que en 8 sábados nosotros vamos a alcanzar a ver, así sea, todo lo que implica pruebas psicológicas? ¿Sí? Esa materia también está a 2 créditos, entonces realmente
en la malla curricular se debería cambiar en unas materias que requieren de mucho más tiempo para poder profundizar, porque realmente, mira, me encuentro en 8º semestre y no puedo decir que puedo aplicar una prueba psicológica después de haber visto psicometría, medición y evaluación, porque igual las 3 materias han sido a 2 créditos, entonces no hemos podido coger una prueba y realmente llevarla a cabo, mirar el proceso de evaluación, sino es, miren la prueba, eso listo, ya el otro sábado estamos mirando el concepto, no nada más de otra prueba. Neuropsicología, pruebas psicológicas, psicometría, psicopatología, eso también fue corriente. Véngales, perdón. Hay que hacer una precisión, y es que nosotros, porque muchos estudiantes a veces nos dicen en medición y evaluación o en psicometría, nosotros no vemos pruebas, pero siempre lo hemos socializado con los profesores y tenemos una materia que se llama especialmente pruebas, que es una materia donde esta semana pasada creo que llegaban a cada una de ustedes unos materiales que hemos hecho un esfuerzo, siempre lo indico, más de 160 millones de pesos en inversiones, y hemos compartido ese material con cada una de las sedes, les hemos enviado un paquete, pues obviamente proporcional de acuerdo al número de estudiantes. Y en esa materia, digamos, el propósito es que el estudiante al finalizar el curso, en las 8 semanas, para nosotros acá en la sede principal, salga aprendiendo 8 pruebas. El mundo de las pruebas es muy amplio, ¿no? Ustedes lo saben, que el mundo de las pruebas es muy amplio, pero la apuesta que estamos haciendo es que usted conozca que hay una generalidad a nivel de pruebas proyectivas, a nivel de pruebas neuropsicológicas, pero que también hay otro mundo de pruebas y que de cada uno usted pueda conocer unas pruebas de esas. No todo, porque no alcanzaríamos el tiempo, pero creo que también hay una responsabilidad que los profesores nos puedan colaborar en el sentido, ya vas a tener una materia donde vas a ver únicamente pruebas. Ya lo tuvo. ¿Sí? Pero entonces, la materia fueron 8 sábados, tú dices que vamos a ver 8 pruebas, ¿sí? Entonces correspondería a una prueba por clase. Sí. En una prueba de 2 horas con más o menos 25 estudiantes, no se alcanza ni siquiera a tener el material en las manos. Entonces no hay cómo, o sea, usted solamente mire, esta es la prueba, este es el cuadro, pero no, o sea, el tiempo no da, no alcanza para realmente hacer una evaluación, así sea de Bueno, entonces yo te pediría el favor que compartas esa información con tu coordinadora para que ella nos pueda trasladar eso y nosotros compartirles también algunas experiencias de algunas metodologías que hemos logrado, digamos que el estudiante, naturalmente que la prueba no la vas a abordar y no vas a salir experta en la prueba, pero sí vas a tener un conocimiento general que mediante una profundización autónoma la puedes manejar, pero sí lo podemos llevar al comité curricular y lo evaluamos. Perdón, para de pronto profundizar, compartir lo que nos ha hablado Pablo, el cambio que tú dices, nosotros, pues, por lo entendible que es todo una estructura curricular, nosotros no podemos hacer un cambio de créditos, decir, lo hacemos ya. O sea, eso es un cambio, una estructura que hay que cambiar, una justificación que nosotros debemos de presentar y un proceso muy largo que nosotros tenemos que presentar ante el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Entendible que si quieres que sea mucho más tiempo, pero la idea de nosotros y de nuestra metodología a distancia virtual y lo que nosotros queremos es que el estudiante también sea autónomo en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Nosotros lo que les brindamos a los estudiantes, y como lo llamamos nosotros nuestras clases, no son clases sino unas tutorías, es donde el docente les genera a los estudiantes las dudas para que el estudiante realice su propio aprendizaje autónomo. Eso es nuestra metodología, ¿sí? Entonces, también apoyarnos en todo el proceso y todo lo que es el modelo virtual y a distancia. Entienden el modelo en el que está, pero por lo menos yo hago mucho énfasis en esta materia porque es que mis compañeros ya estamos empezando el proceso de práctica profesional. Entonces vamos a la entrevista en el sitio de práctica y nos dice qué pruebas sabes aplicar. Por lo menos si yo voy para organizacional, me piden que yo ya esté aplicando pruebas y que yo ya conozca, evalúe, ¿sí? Y te digo, no, yo me las conozco de parte y sé que mire, pero nada más. Entonces, desde ya cuando nos enfrentamos a ese campo y el aprendizaje autónomo en pruebas, te voy a decir por qué no, porque no tenemos el material. Yo no puedo acceder al material tan fácilmente
de una prueba para mirar todo el catálogo, o sea, uno sí encuentra información por internet y eso, pero como tal, tener todo el acceso a la prueba no es posible. Sí, entonces como pues lo que te dice Pablo, para poder él reforzar, porque pues nosotros aquí les estamos dando es como ciertas nociones y ciertos conceptos de los que tenemos, que ya te dirijas a tu coordinadora para que ella se las diga a él. La seccional de Bello hizo un trabajo de revisión de guías, así como lo hizo Ibagué, y es importante que también nos retroalimenten aquí en Bogotá. ¿Por qué? En uno de esos comités curriculares surgió la idea de que hiciéramos una guía heterogénea, como lo planteaba el profe, que fue muy genérica, perdón, para que nosotros lo alimentáramos desde las seccionales o los centros tutoriales. Eso haría el ejercicio más dinámico y más práctico, y es una de las propuestas que yo quería comentar. Porque ustedes en sus regionales viven lo de cada una de sus regionales y nosotros estamos a la vanguardia de lo que nos toca en Bogotá. Pero sí es importante que realicemos esa actualización. No estoy tan de acuerdo en que cada comité hagamos una guía, porque en mi caso tengo 58 guías y yo sé que en psicología deben tener casi 70. Pero sí sería importante que nosotros pudiéramos hacer ese banco genérico de esas guías para que ustedes lo retroalimenten y empiece a fluir la información. Ojalá en ese repro que nos dice Normita, porque es una idea, y alimentando pues toda la parte del currículo. Yo les puedo decir que ahorita sí podemos tener argumentos para poder evaluar lo que la compañera dice. No es porque sean conejillos de indias, es porque hasta ahora vamos a tener la primera cohorte y gracias a ustedes es que estamos ajustando todo lo demás. Es un trabajo valioso, pero bien lo ha dicho Normita y el doctor Pablo, no podemos cambiar la malla del programa. Nos podríamos crear otro programa, pero sí invitarlos a que reflexionemos, porque eso es lo que estamos haciendo y es importantísimo para nosotros. Entonces, Normita, esa era la idea, que pudiéramos hacer guías genéricas, les damos a nuestros compañeros en los centros tutoriales todas las guías competentes del programa y ellos nos las retroalimentan para que podamos compartir mejor. Entonces ya estamos hablando sobre una base más sólida. Bello hizo un trabajo muy interesante también, así como Ibagué, y eso es importante porque nos sirve para la acreditación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana María Barrios, yo soy de la sede Cali, actualmente cuarto semestre, comparto con mi compañera. Es cierto que se trata de una modalidad que requiere aprendizaje autónomo, un compromiso, una motivación propia, pero de acuerdo con mi compañera, hay materias, hay asignaturas que requieren más información, más capacitación. Neuropsicología no es una materia para verse rápidamente. Los conceptos son muy complejos y no todos los estudiantes tienen la facilidad para asimilar esos conceptos. No es lo mismo hablarle de neuronas a alguien que ya maneja el concepto, a alguien que se va a enfrentar por primera vez. Y si no tiene claro los conceptos en neuropsicología, ¿cómo enfrentarse a procesos cognitivos superiores? Cómo comprender funciones ejecutivas. Entonces yo sí creo que debería tomarse en cuenta lo que nosotros como estudiantes vemos como una dificultad, porque es cierto, el aprendizaje es autónomo, pero es importante que un tutor, que es el orientador, tenga el tiempo para llegar a ese estudiante que no tiene la misma facilidad de comprender esos conceptos, a diferencia del que sí los puede asimilar. No se puede cambiar la malla curricular, pero debería ser tenido en cuenta para los que vienen atrás. ¿Por qué? Porque psicología es complejo, requiere de lectura, requiere análisis, de profundización, pero si no tienen claro los conceptos de biología, de anatomía, tampoco van a tener claro los conceptos de cómo funciona la mente humana, por qué se dan esos procesos. Entonces, ¿hacia dónde vamos como estudiantes? ¿Cómo nos estamos formando? ¿Y quiénes nos están formando? No se trata solamente de llenar y llenar las aulas, sino de que los estudiantes que nos estamos formando concretamente, completos y con capacidad de análisis y de intervención en el futuro.